When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Bienvenido a un nuevo vídeo de Matemáticas con Clase. En este caso realizamos el primer ejercicio de análisis de la PAU de julio de 2025 de Matemáticas 2 de la Comunidad Valenciana. Dice el ejercicio que, dada la función real de variable real f de x igual a x partido x cuadrado más 1, se pide en el primer apartado hallar el dominio, las asíntotas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Para calcular el dominio, igualamos a 0 el denominador, puesto que x cuadrado más 1 no tiene soluciones, querrá decir que el dominio de la función f de x es igual al conjunto de los números reales. Vamos a ver qué asíntotas tiene esta función y empezamos por las asíntotas horizontales. Para ello calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función x partido por x cuadrado más 1. Cuando x tiende a infinito, puesto que el denominador tiene mayor grado que el numerador, querrá decir que este límite será igual a 0. De la misma forma, el límite cuando x tiende a menos infinito de x partido x cuadrado más 1 tenderá a 0 cuando x tiende a menos infinito. Por tanto, querrá decir que y igual a 0 es una asíntota horizontal. Puesto que existe asíntota horizontal, querrá decir que no hay asíntotas oblicuas. Además, como el dominio de la función es el conjunto de los números reales, no hay tampoco asíntotas verticales. Vamos a ver cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, y para ello tendremos que calcular la primera derivada. f' de x será igual a la derivada del numerador, que es 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que será 2x, partido por el denominador al cuadrado. Y esto será igual a menos x cuadrado más 1 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Si igualamos a 0 esta derivada, nos dará que menos x cuadrado más 1 es igual a 0 y por tanto x será igual a más menos 1, que son los posibles máximos o mínimos de la función. Vamos a estudiar en los distintos intervalos cómo es el signo de la primera derivada. Si x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, por ejemplo, x igual a menos 2, tendremos que la primera derivada será menor que 0. Por tanto, en este intervalo, f decrece. Si x pertenece al intervalo desde menos 1 hasta 1, por ejemplo, f' en 0, vemos que la primera derivada es mayor que 0 y por tanto en este intervalo f crece. Y finalmente, para los x que pertenecen al intervalo desde 1 hasta más infinito, por ejemplo f' en 2, vemos que sustituyendo en la primera derivada, f' de 2 es menor que 0, con lo que en este intervalo la función decrece. En el apartado B nos pide calcular si existen los valores máximos y mínimos relativos y absolutos de la función. Vemos que si en el intervalo menos infinito a menos 1 la función decrece y en el intervalo de menos 1 a 1 la función crece, querrá decir que x igual a menos 1 es un mínimo. Y si la función crece en el intervalo de menos 1 a 1 y decrece en el intervalo
intervalo de 1 a infinito, querrá decir que x igual a 1 es un máximo. Vamos a analizar si son relativos o absolutos. En el intervalo de menos infinito a menos 1, la función decrece y después crece. Además, se aproxima en el menos infinito a x igual a 0. Por tanto, este mínimo ha de ser absoluto. Con respecto al máximo pasa algo parecido. En el intervalo de menos 1 a 1, la función crece y en el intervalo de 1 a más infinito, la función decrece y se aproximará al 0. Por tanto, este máximo ha de ser absoluto, con lo que no hay extremos relativos y sí habrán absolutos. Para x igual a menos 1, f de menos 1 será igual a menos 1 partido por 2, es decir, menos 1 medio. Y f de 1 será igual a 1 partido por 2, es decir, a 1 medio. Por tanto, el punto menos 1 menos 1 medio será un mínimo absoluto. Y el punto 1 1 medio será un máximo absoluto. El apartado C nos pide representar la función f. Necesitaremos, por tanto, unos ejes coordenados. Vamos a ver qué conocemos de la función. Sabemos que en el punto menos 1 menos 1 medio tiene un mínimo absoluto y en el punto 1 1 medio tiene un máximo. Además tiene una asíntota horizontal en el eje OX, es decir, en Y igual a 0. Además, como el único punto de corte con los ejes será para x igual a 0, cuya imagen es 0, es decir, que pasa por el punto 0, 0, ya podemos representar la función. Puesto que tiene una asíntota horizontal y no corta el eje, la función será así por aquí. Pasará por el punto 0, 0 y después se aproximará a la asíntota. When you're in the garden.